Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de escuela efectiva. Considerando lo que dice Andreas Leicher, que la escuela efectiva hoy día vendría siendo un desafío país, considerando también que Chile ocupa el lugar 48 en las evaluaciones PISA encima de Uruguay, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, entre otros países. Y según un artículo en el Mercurio, que salió el miércoles 23 de julio del 2014, el 10% de los estudiantes más desfavorecidos de Shanghái supera el 10% de los estudiantes más privilegiados de Chile. Entonces, elaborar escuela efectiva requiere una demanda inmediata según estas percepciones. También considerando que Kahneman dice que cómo vive el estudiante o su condición social también influye en los aprendizajes, que la escuela solamente tiene el 25% de poder, de la oportunidad de poder hacer algo en la formación del estudiante, y que esto es una realidad pesimista, pero es una realidad. Frente a eso, entonces, creo que es importante hablar de escuela efectiva, de cómo hacer que los alumnos progresen más allá de lo previsto, considerando sus características sociofamiliares, de origen, económicas, culturales. Y también si agregamos valor a los aprendizajes en comparación con otras escuelas similares. Yo no puedo relacionar si una escuela municipal es efectiva al realizar una comparación con una escuela en Las Condes, en Santiago, con una escuela particular. Yo puedo relacionar si una escuela es efectiva, por ejemplo, si dentro de las escuelas municipales tienen las mismas características económicas, culturales, socioeconómicos, nivel educación de los padres, etcétera, y tienen un promedio de 250 puntos y una escuela X saca 260. Quiere decir que esa escuela ya es efectiva porque progresó más allá, considerando las características de la institución y de los alumnos. A eso se refiere escuela efectiva. No comparar una escuela con características vulnerables de bajos recursos, comparar esos resultados académicos en evaluación estandarizada con resultados de una escuela particular con un nivel económico favorable para los estudiantes. Entonces, las variables que influyen o la eficacia escolar, tenemos 5 puntos que son los profesores efectivos, planificación y evaluación, sala de clase efectiva, apoyo escuela-familia y liderazgo. Generalmente eh, la comunidad educativa piensa que la variable que más influye es el liderazgo, pero la que tiene en primer lugar, la que influye, que tiene un impacto directo, es los profesores efectivos, y segundo, el liderazgo del director y el liderazgo pedagógico. Cuando hablamos de profesores efectivos, estamos hablando que tienen una formación y confianza en los conocimientos de la disciplina que ellos enseñan. Cuando asignan tareas diariamente, revisan, evalúan, comentan y monitorean el aprendizaje de los estudiantes, tienen alta expectativa en los alumnos y planifican regularmente sus clases. Aquí hay un punto que hoy día está ahí sobre el agobio laboral, que ya no se debe planificar clase a clase, pero esta es una de las variables que influye en la eficacia escolar. Yo creo que planificar, tener claro cuáles son el objetivo, los indicadores, y en base a eso, en base a los indicadores y el objetivo, eh, elaboro mi evaluación de qué es lo que espero que los alumnos aprendan, y de ahí yo aplico o planifico cuáles son las clases a través de la planificación invertida. Entonces, tenemos que planificar en luz de la evaluación. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la planificación es fundamental dentro de esto, y que es uno de los deberes del profesor. Yo creo que, por ejemplo, un arquitecto no puede improvisar un puente, tiene que armar el plano para poder ejecutar. Entonces acá yo creo que los docentes tenemos que hacer lo mismo: planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en base a eso aplicar la estrategia metodológica y evaluativa. La planificación y la evaluación, hay que tener una planificación anual detallada para tener una visión, una visión hacia dónde llegar con los estudiantes, eh,
hacer una permanente evaluación y corrección de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las planificaciones. eh, También una autoevaluación y una corrección de nuestras propias prácticas pedagógicas. También tomar las orientaciones de la evaluación externa para ir mejorando nuestras prácticas, porque desde afuera nos pueden entregar sugerencias de cómo ir mejorando, progresando y así también mejorar los resultados de los estudiantes. La sala de clase efectiva, como tercer punto, se tiene que trabajar el currículum completo. Elaborar altos estándares exigentes para los estudiantes y el uso efectivo del tiempo. Si no porque esté en un colegio particular voy a pasar el 100% del currículum, y en un colegio municipal vulnerable voy a pasar el 60% del currículum, porque los estudiantes no responden al 100%. No hay que bajar la expectativa en frente a eso. En cuanto al apoyo escuela-familia, este punto también es súper importante porque se refiere cuando los padres demuestran interés por el progreso de sus hijos, los padres conocen los resultados de la evaluación externa y los padres apoyan las labores de la escuela. Los que trabajamos en aula nos damos cuenta que cuando hay apoyo de los padres detrás de los aprendizajes de los estudiantes, los resultados son mucho más buenos, son mucho más efectivos. Pero en cambio, si tenemos apoderados ausentes, hay una despreocupación en los estudiantes y eso también influye negativamente en su propio aprendizaje y en su propio desarrollo. Y el quinto punto, que es el segundo que influye directamente en el aprendizaje de los estudiantes, es el liderazgo del director y el liderazgo pedagógico. El director cuando incide en la contratación de los profesores, cuando el director evalúa el trabajo del docente en el aula. Eso también influye en los aprendizajes de los estudiantes y que las escuelas sean eficaces. Cuando hablamos del efecto directo de la calidad docente, se demostró según Sander y River que los profesores que tuvieron buen desempeño en la evaluación docente, los resultados de las evaluaciones estandarizadas coinciden con su desempeño y el aprendizaje de los estudiantes aumenta considerablemente. En cambio, los docentes que salen mal evaluados también influye en los bajos resultados de la evaluación estandarizada de los estudiantes. Por eso el efecto directo en el aprendizaje del estudiante es la calidad del docente y, como se dijo antes, como si él planificaba, monitoreaba, tenía confianza y manejo en la disciplina que él enseña. Entonces, la calidad del profesor influye directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Y el segundo punto que influye es el liderazgo. Cuando hablamos que el liderazgo influye en los resultados de aprendizaje, hay que considerar también que el liderazgo debe actuar según el ambiente y el contexto. Si la escuela está ordenada, podemos hablar de liderazgo distribuido, pero si hablamos de una escuela que está desordenada, se requiere de un liderazgo autoritario para lograr ordenar esta institución, y cuando ya esté orientada, esté ordenada, poder distribuir responsabilidades para alcanzar resultados de alto estándar. También el liderazgo y la relación con los resultados de aprendizaje. El liderazgo influye cuando las acciones de este están vinculadas directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje. La habilidad del director para generar motivación, para generar condiciones favorables para el trabajo del docente, gestionar los recursos, etc. Y los factores que influyen indirectamente del liderazgo son acciones que repercuten en las prácticas del profesorado y que constituyen mejoras objetivas en la escuela, por ejemplo, infraestructura, capacitación, etc. Entonces, lo importante es conocer cuáles son las variables de escuelas eficaces para alcanzar buenos resultados, y considerando también que las escuelas eficaces son cuando los alumnos progresan más allá, considerando sus características culturales, económicas, el nivel de escolaridad de los padres, etc. Entonces, esas son escuelas eficaces, cuando logramos subir por lo menos un peldaño. Eso es todo y nos vemos en una próxima oportunidad.